Yo voy a ir, en principio, dando un análisis teórico-metodológico. Para nosotros los neandertales son sociedades, primera cuestión, no son grupos bárbaros ni elementos torpes o de bestialidad primitiva. Y analizamos a estas sociedades en un territorio, nosotros le llamamos la región geohistórica del Estrecho de Gibraltar, usamos el concepto de Brodel en lugar de círculo, que era Kulturkreise, como elemento de círculos culturales, preferimos el modelo de la escuela Annales a nivel metodológico, que es sociedad, medio, y ver un poco las bases que tiene la geología, la geografía sobre los recursos, ¿no? Y el tema del estrecho es un elemento clave en este apartado. Aquí el ámbito geográfico del estrecho, para nosotros el área que llamamos región geohistórica lo consideramos desde la zona como menos del Algarve, incluso un poco más abajo de la zona de Setúbal, Lisboa, hasta prácticamente el sureste. El límite donde ya comienza en la zona, eso por la parte del sur de la península, y por la parte norteafricana es la zona de península tingitana hasta el río Muruya, donde ya es todo el sureste de la península con unas condiciones ecológicas diferentes. Por tanto, aquí el estrecho y la problemática. La problemática, en el fondo, sobre un mapa del National Geographic, la problemática en visión anglosajona, que siempre llevaron la salida por Oriente Medio, pero han ido viniendo nuevas salidas pues por la zona del Bahr el Ghezali, por la zona del Cuerno de África, Somalia, hacia la zona de la península arábiga, estrecho de Omán. Un área potencial es el estrecho sículo-tunecino, desde Túnez hacia Sicilia, sur de Italia. Sicilia estaba unida a la bota de Italia, y el estrecho de Gibraltar, como zona donde nosotros llevamos unos años trabajando. Pero este planteamiento rompe el modelo unilineal que ha llevado sobre todo la arqueología anglosajona. Si vemos la geografía y la geología del estrecho, vemos que en batimetrías, como este mapa que tienen, de cotas de 120 metros, en momentos fríos, lo que los geólogos denominan estadios isotópicos pares del Cuaternario, es decir, dentro de todas las oscilaciones que tuvo, los momentos que fueron muy numerosos, se generó el agua, se acumuló en la zona norte del planeta, y verdaderamente existieron grandes plataformas frente a las costas de Cádiz y frente a las costas del entorno tanto de Ceuta a Tánger. Nuestra hipótesis es que el paso desde África, las poblaciones y los grupos europeos somos de origen africano, estaría más en el entorno de Tánger por las islas que se generaban hacia la zona de estas plataformas frente al entorno de Tarifa a Trafalgar. ¿De qué poblaciones hablamos? Claro, aquí tienen un cuadro, este cuadro me gusta mucho, es de Carlos Díez, fue el catálogo del Museo de la Evolución Humana en Burgos, un sitio magnífico que si pueden les aconsejo que lo visiten, es una maravilla, para los españoles es un honor tener un sitio de esta entidad, ¿no? Claro, vienen Australopithecus habilis erectus, nos situamos en Antecesor. Antecesor como grupo ancestro de neandertales y de modernos. Lo que vamos a hablar en la península, había grupos descendientes de lo que también se han llamado heidelbergensis y antecesores, es decir, los homínidos de Atapuerca de 780.000, como menos, que van hacia neandertales. Pero en el norte de África, que se planteó la presencia de grupos neandertales, en los últimos años se han descartado en antropología y modas, y no son inocentes, como iré comentando, y hoy se plantea que desde los erectus se evoluciona hacia sapiens sapiens. Sapiens sapiens somos nosotros como ancestros, serían los antiguos cromañones, la especie que actualmente vive y habita en el planeta. Hay un tema aquí muy interesante que se llama la historia de la investigación, la historiografía, porque los españoles tuvieron una participación muy destacada. El gran africanista español fue don Pedro Bogimpera, que fue arqueólogo de la República Española, se tuvo que exiliar a México por razones obvias, y él mantenía una idea de vinculación con África, con las culturas africanísticas. Esa idea la siguió en la posguerra Pericot y la continuó Miquel Terradell, el profesor que ahí tienen su libro, Manual de Prehistoria Africana, donde rescataba las ideas del maestro. Él estaba en México, luego Bogimpera fue director general de la UNESCO, un cargo que se conoce poco en España, fue el conformador de la UISPP, Unión Internacional de Ciencias Pre- y Protohistóricas, y Bosch y Pericot y Terradell veían un vínculo claro de las culturas de las dos orillas. En aquellos años, como ven en el mapa, se veían
claramente por movimientos lineales de población. Se asociaba cultura, lo que los arqueólogos encontramos, cultura material, con pueblos y movimientos y desplazamientos poblacionales. Pero las llamadas culturas de entonces, que nosotros desde visiones sociales preferimos llamar idiosincrasia o modos de vida, estarían en esta línea. Aquí tienen una pequeña síntesis, serían el ateniense, que lo vemos aquí muy claro, con culturas que están en Ardales o en Palomas de Tebas, el solutrense, el ibero-mauritánico, que sería el magdaleniense y momentos hacia epipaleolítico, y el capsiense, que sería el momento de la transición hacia sociedades ya productoras del ámbito neolítico. Pero verdaderamente les puedo asegurar que es una analogía completa, muestra una verdadera relación tecnológica que infiere claramente socialización y contacto de las poblaciones de las dos orillas. Vamos a ir centrándonos en la zona de análisis, el mapa de Málaga, claro, el territorio de Málaga, como ustedes lo conocen, las sierras subbéticas al norte, el surco intravético, aquí con una foto de la Sierra Tejeda, de la zona con el pueblo de Alcaucín, en la Sarquía de Málaga, surco intravético, los montes de Málaga, Malaguides, y donde se sitúan las cuevas, prácticamente tanto Ardales como Palomas de Tebas, se sitúan volcadas hacia el surco intravético, en unas zonas vinculadas también al río Guadalhorce y a todo el entorno del Guadalteba, en conexión clara este-oeste en Andalucía y norte-sur hacia la bahía de Málaga, que verdaderamente ocurre, como hemos visto, en las plataformas litorales del estrecho. Es decir, en toda la zona entre Torremolinos, Nerja, hay que pensar momentos de unas plataformas destacadas de más de 100 metros, que eso generaría unos territorios destacados en la propia bahía, en la zona de Vélez Málaga, en la zona de Nerja, y hay una arqueología que tendrá que ser subacuática en un futuro. Hoy por hoy en nuestra universidad hay equipos que trabajan arqueología subacuática, trabajan pecios, una arqueología histórica, pero esto es un reto para otra generación, puesto que siguiendo los cauces y los aterrazamientos fluviales va a haber, estamos convencidos, depósitos y localizaciones muy interesantes, ¿no? Claro, eso genera, y aquí este libro de recursos marinos, que estas sociedades del Paleolítico, cazadoras, recolectoras, explotadoras de recursos marinos, han tenido un vínculo muy directo con estas explotaciones. La historia de la investigación. Sería de injusticia no recordar a nuestros maestros. Aquí, en el fondo, ha habido mucha suerte en Málaga, dentro de que los que trabajamos el Paleolítico hemos sido un poco pues los parientes pobres, ¿no?, de la arqueología. En el fondo nosotros trabajamos con piedras y es un tema que no es inocente, es un tema que se enfoca por la monumentalidad y por el concepto del origen de la civilización. Al trabajar nosotros con sociedades igualitarias, cazadoras, recolectoras, pues claro, los registros son mucho más modestos. Y no tienen la monumentalidad en principio. Lo que pasa es que en nuestro país una entidad como Atapuerca ha puesto en solfa y en interés estos hallazgos. Vale, por Málaga pasaron Henri Breuil, acompañado de Miguel Sus, que fueron los descubridores de Cueva de Ardales, la gran labor que hizo don Francisco Jordá en Cueva de Nerja, la continuidad que llevó su discípulo Javier Fortea en la zona del Rincón de la Victoria, en Torremolinos, y muy vinculado a todos los estudios del arte, nuestro querido maestro, el profesor Enrique Vallespí, en la Universidad de Sevilla, que él era aragonés, y hacemos Paleolítico en Andalucía gracias a él, y luego compañeros de mi generación, algunos ya que faltan, como Cecilio Barroso, con el profesor de Lulley, Julián Ramos, José Luis Santidrián, Pedro Cantalejo, gente joven que han ido llegando posteriormente, Hipólito Collado, Miguel Cortés, Miguel ya catedrático, Luis Efrén, conservador de Nerja, y los equipos de Nerja y el equipo de Ardales y de Sima de las Palomas en la puerta de la Cueva de Ardales. Es decir, es una labor continuada, somos una acumulación de experiencias y nosotros somos un eslabón de la cadena de estos estudios. El Paleolítico en Málaga, vamos a hablar de Ardales y de Sima, pero aquí hay un gran Paleolítico inferior, que dará grandes resultados. Se encuentra hoy por hoy en los aterrazamientos fluviales de la zona del Alto Vélez. Yo hice mi tesis doctoral, fue este librito pequeño que me lo publicó Diputación en el 88, y el Alto Vélez está jalonado, toda la zona de Alfarnate, Alfarnatejo, la zona del vaso del embalse de la Viñuela, tiene cantidad de localizaciones que los arqueólogos llamamos hachelense, o que llamamos también, yo digo, la línea de Eudald Carbonell, la línea estructuralista, de modo 2, que es el hachelense, es decir, aquí se esperan registros de más de 1 millón de años. Pero igual en el Guadalhorce, con Pedro, con María del Mar, hemos documentado muchas localizaciones con Serafín en la zona de Ardales, Tebas, con ese tipo de productos que son bifaces, hendedores, todo un material claramente de tradición
africana. Pero los neandertales vendrían después que estos que serían Erectus o heidelbergensis. La visión de los neandertales es que fue de bestialidad primitiva, es que a raíz del hallazgo de Marcelin Boule de la Chapelle aux Cygnes, pues se hizo una visión muy tosca, muy bruta, muy simiesca, pero tampoco fue inocente, es decir, comienzan los primeros registros en Bélgica, en Hengist, en 1829. Luego en Gibraltar, en 1848. En Gibraltar se guardan los huesos, pero no se interpretan en ese momento, se llevan a Londres y al menos se salvan. Pero son los alemanes en el Valle de Neander, en la localidad de Mettmann, donde nuestro colega ha sido director del museo, Gerd Christian Weniger, donde sí se identifican y se le da nombre de Neandertal. Viene del alemán, tal es valle, el valle de Neander. Pero fíjense, cronológicamente son 3 años antes del libro de Darwin, El origen de las especies. Por tanto, sirvieron claramente para machacar a Darwin, claramente para cuestionar todo el modelo evolutivo, naturalista y biológico, ¿no? Lógicamente, ¿no? Eso ha generado que en la historiografía los neandertales hayan tenido muy mala prensa, ¿no? Y hayan tenido una visión, incluso en libros muy importantes, ¿no? De autores como Christopher Stringer o Clive Gamble, con gran apoyo editorial de nuestro país, de nuevo no inocentes, ¿no? Porque en libros muy recientes o incluso en autores actuales, ayer veíamos con el artículo que acaba de publicarse en la BBC a Chris Stringer explicando, siempre Stringer explica, ¿no? Vale, pero explica, ¿qué explica? Pues que no tienen campamentos, que no tienen arte, que no tienen ocre, que no hacen prácticamente industria, que son bestias, que no tienen actividad en el territorio. O incluso un libro recientemente publicado con mucho apoyo, acaba de publicarse en español, Neandertal Ni, de Ludovic Slimak, que es un buen excavador de la Grotte Mandrin. La Grotte Mandrin tiene paleolítico superior, paleolítico medio y paleolítico superior, está hablando de los mestizajes e hibridaciones de estas poblaciones, que teóricamente acaba de salir hace 2 años, es una humanidad arcaica con capacidades intelectuales inferiores. Se sigue hablando de esto, ¿no? Sobre los neandertales. Pero bueno, empieza a haber afortunadamente un cambio de imagen. Svante Pavov consigue el Premio Nobel de Medicina, que eso le da un refuerzo a estas hipótesis. Los trabajos de Antonio Rosas en el Museo de Ciencias Naturales, entre CSIC y la Catarata, que están dando una gran difusión. Trabajos internacionales, también desde la perspectiva feminista, ¿no? Lógicamente, ¿no? Los trabajos de Marilène Patou-Matisse, El hombre prehistórico es también una mujer, o el gran libro de la señora Brach-Saik, la doctora Rebecca Brach, que en un libro muy bonito que considera textualmente: los neandertales se nos revelan como humanos, curiosos e inteligentes, conocedores de su mundo, con creatividad tecnológica y capacidad de adaptación al medio, y su ADN se encuentra aún dentro de nosotros, junto a otros libros en esta línea. Es decir, visiones muy diferentes y que ponen en su sitio la arqueología y el registro de estas poblaciones. El territorio de los neandertales se sitúa desde Iberia hasta Siberia, como tenía el título de una exposición que organizó Rosa en Madrid, ¿no? Junto a otros libros. Las penínsulas del sur planteadas como posible refugio, con cronologías entre 300 y 40.000, y en esos momentos que han sido fríos y cálidos, de etapas interglaciares. Los patrones de asentamiento son, en general, en todo este territorio euroasiático, prácticamente en cuevas situadas en altitudes que dominan el territorio, pues desde Feldhofer en Mettmann, en Alemania, o Klavnikov en Siberia, Shanidar en Irak, o incluso Figueira Brava en Portugal, con recursos de caza, pesca y recolección. Hay que recordar esto, que es que son auténticos pescadores. Las hipótesis más recientes sobre su modelo evolutivo, aquí tenemos a 2 de las más potentes, ¿no? Serían el Out of Africa, la que tienen abajo, de Chris Stringer, que es una diferenciación cladogenética, como llaman los biólogos, que marca una especiación rápida, es decir, en menos de 200.000 salen de África, salen solo por Oriente Medio y es una sola salida. Eso empieza a caer claramente de bruces por los registros, ¿no? Pero tiene todo un gran apoyo mediático. Y la hipótesis de arriba, la de Emil Dolgopolov, un autor norteamericano que trabaja mucho en Asia y también en África, que plantea que hay salidas más antiguas que generan evoluciones anagenéticas o procesos lineales, es decir, que hay modelos regionales de poblamiento.
en sudeste asiático. Tengan en cuenta que la humanidad llega a Java, los antiguos Pithecanthropus, hace más de 1 billón de años, toda la zona de Asia Central, Sinanthropus pekinensis, todo lo que es el entorno de Denisova, Balcanes, la Europa sudoccidental, es decir, evoluciones muy diferentes. Y el libro de Antonio Rosas, que me gusta muchísimo, Origen y evolución del Homo sapiens, que creo que es de los trabajos más punteros a nivel de plantear el debate de los rasgos morfológicos, cómo eran hombres y mujeres neandertales. Pues eran así, bajitos, fuertes, con capacidad craneana por arriba de 1500 centímetros cúbicos, en ocasiones incluso más que los humanos anatómicamente modernos. Mantienen como algún rasgo más arcaico el torus supraorbitalis, pero el propio Trinkaus, otro investigador americano, o Volpov, indican que si se les hubiera afeitado y vestido, hubieran pasado como cualquiera de nosotros, ¿no? Serían gente muy fuerte, pero con capacidades cognitivas y con lenguaje. Los avances en la investigación han ido planteando estos aspectos, ¿no? Donde nuestros estudios han ayudado, ¿no? Es decir, ver que tienen campamentos organizados, que tienen estrategias de caza, que tienen enterramientos, que controlan el ocre, el lenguaje y manifestaciones gráficas. Y hay evidencias arqueológicas que la van confirmando. Esta cueva de Bruniquel en Francia es muy interesante porque tiene a 336 metros de la entrada una zona que inevitablemente hay que llegar con lámparas, con algún sistema de iluminación, que tiene una datación por un aleatorio de 176.000, que tiene un círculo de estalactitas colocados y la cronología y el enmarque es claramente de Neandertal, o cabañas en la zona de Ucrania, en la zona de la guerra actual, en Moldova, o el yacimiento mundial más amplio que excava nuestro querido colega Eudald Carbonell en Abril-Romanía, en Capellades, con más de 200 metros cuadrados, muchísimos niveles, muchísimos fuegos, control del espacio, control de la organización interior al asentamiento. Luego los elementos decorativos, ideológicos, dientes, collares, huesos perforados, el empleo del ocre, otro elemento que indica que solo se asignaba a los modernos, el empleo de plumas o el contacto con las aves, un elemento que está dando Clive Finlayson, el investigador de Gibraltar, que él es ornitólogo, tiene ideas muy interesantes porque, claro, los humanos verían a las rapaces devorar las presas, se acercarían y consumirían lo que habrían dejado los depredadores, ¿no? Es la cadena trófica, ¿no? Y verdaderamente el vínculo de los neandertales con las aves se está comprobando en muchos yacimientos. Aquí vienen imágenes de Grotte Fumane en el norte de Italia, ¿no? Empleos de las lanzas como Schöningen, muy interesantes en Alemania, material de hueso trabajado que también se asignaba solo a los modernos, o empleos de conchas perforadas en yacimientos españoles de Murcia, con trabajos de nuestro también querido colega Joao Cillao, ¿no? Y los avances punteros y lo que tiene que venir, ¿no?, de la genética, porque verdaderamente esto está revolucionando el panorama. El querido colega también Carles Lalueza, imagen de Svante Pavo, y Antonio Rosas, que aunque él es morfólogo, pero trabaja en colaboración con los genetistas, porque hoy por hoy se plantean áreas de hibridación interesantes en el Oriente Medio, pero verdaderamente aquí hay que actuar con líneas de antropología física, estudios bioarqueológicos, estudios moleculares, paleopatológicos y arqueológicos y tecnológicos. Por tanto, es una clara labor para los próximos años de tipo interdisciplinar. Pero es que fíjense cómo está el panorama. Es tremendo, vamos, el avance, ¿no? Un artículo en Science que plantea que Bacho Quiro, que era un sitio ya muy conocido o con una industria híbrida entre paleolítico medio y superior, están cruzados modernos con neandertales entre 44 y 41. Publicado en Science ayer, pero es que hoy en Nature acaba de salir que en Ranis, un sitio en Alemania, y un sitio en Chequia, Zlatikun, una mujer negra, somos de origen negro, se ha mezclado claramente con modernos. Es la primera evidencia a 45.000. Los genetistas han podido ver que es un grupo de en torno a 200 personas y que tienen una salida anterior. Es formidable, vamos, es una maravilla que va confirmando hipótesis que íbamos teniendo a nivel arqueológico, pero que, bueno, que tienen esta vigencia y verdaderamente sorpresa y actualidad, ¿no? Vamos acercándonos a nuestro país. Nuestro país tiene
un territorio con muchísimos yacimientos neandertales. Este es un mapa de Antonio Rosas. Nuestros yacimientos ya entran en las síntesis nacionales e internacionales, Cueva de Ardales, Cima de las Palomas, aquí con los sitios con restos humanos y con registros arqueológicos, así como los yacimientos que tienen ADN, estudios de ADN, y luego un estudio de Antonio Rosas, pero muy interesante, viendo varias de las dispersiones tanto desde Iberia hacia Europa Central como de grupos asiáticos de esa zona de Centro Europa hacia Iberia, ¿no? Claro, el problema es evidentemente qué pasó con ellos, ¿no? ¿Por qué se extinguen los neandertales? Y hay muchas hipótesis que ninguna puede manifestarse como dominante, ¿no? Por eso hablamos de hipótesis y en el marco, a mí me gusta mucho Thomas Kuhn, ¿no? El tema de los paradigmas y ver cómo se acepta por un colectivo una hipótesis, ¿no? Vale, está en juego, trabajan muchos autores, exclusión competitiva, sigue teniendo mucho eco en el mundo británico, es decir, los modernos son superiores y desplazan a los neandertales. El tema del cambio climático, modelos adaptacionistas, es decir, esa es muy dura de mantener, porque los neandertales, si eran otra cosa, eran adaptados al frío. Su propia nariz era muy ancha, la mandíbula era muy potente, parece que para recoger bien el calor, y se considera que en uno de los momentos más fríos del Cuaternario, que se llama el evento Heinrich IV, en torno al 39.000, que debieron de extinguirse. Eso es muy raro porque ellos mismos han superado etapas igualmente frías, pero vale, es una hipótesis que algunos autores están planteando. Causas fisiológicas. Esto es muy interesante porque al mezclarse, y están evidentes las hibridaciones modernos con neandertales, nuestros ancestros modernos les han transmitido enfermedades que su sistema inmunológico no ha podido soportar. Y es un tema de gran futuro. El hecho de la ingestión de carne humana, canibalismo de tejidos, encefalopatías espongiformes, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, algunas enfermedades que se están planteando que nuestros ancestros modernos pudieron transmitirles a estas poblaciones. Visiones muy superiores de los modernos sobre los neandertales, esto empieza a caer en desuso, ¿no? Pero sigue planteándose. Hay autores como Antonio Rosas que considera que los neandertales, que las especies se extinguen, ¿no? Y que es un hecho biológico. Pero hay autores, en los cuales nosotros nos agradan esas ideas, ¿no? Como nuestro colega Joao Filhao o el investigador norteamericano Eric Trinkaus, que consideran que no se extinguieron, sino que se integraron completamente. Y de hecho los estudios biológicos y genéticos van planteando ese elemento porque nosotros tenemos parte de genes de Neandertal, los humanos que vivimos actualmente en el planeta. Estas dos diapositivas, la que tienen a la izquierda es lo que Joao Filhao llamó la hipótesis de la frontera del Ebro. Él excavó en torno al 2000, finales de los 90, Lapa do Picareiro, o el sitio conocido Menino do Lagarbelo, cerca de Lisboa, un neandertal que era una mujer que era una hibridación de neandertal con gravetiense, con moderno, con una cronología que era muy reciente, y planteó la hipótesis de que los modernos se quedarían en la zona de Cantabria, del nordeste de la península, y eso unido a los datos que se tenían entonces de Zafarraya y de Gibraltar, pues harían la zona del refugio y de una especie de frontera. Eso generó también grandes debates, pero eran los datos que había en aquellos momentos. Como avanza la técnica, se depuraron por una técnica que se llama de ultrafiltraciones los sistemas de carbono 14 y las dataciones tanto de Zafarraya, que aquí fue muy valiente nuestro querido colega Cecilio Barroso al republicar, rectificando sus dataciones previas, lo cual no es normal en muchos científicos, pero eso indica el camino de la ciencia, que es reconocer los datos, y aquí era por un tema de la depuración de la técnica, que Zafarraya rondaba 50.000, ¿no? Joao Filhao también han retrasado el tema y solamente quedan los colegas de Gibraltar que siguen planteando algunas dataciones antiguas en Gibraltar, aunque ellos reconocen en otras publicaciones y en conversaciones que tienen dataciones antiguas en Gorán, ¿no? En Gibraltar, ¿no? Lo que había en Málaga, claro, en Gibraltar, en Bajondillo, en Torremolinos, que hay una gran cueva que excavó Miguel Cortés, que tiene 150.000, él considera que hay auriñaciense, pero un nivel con muy poco material, y en Nerja que empezaba auriñaciense y gravetiense. Es decir, había un gran problema de posible vacío de ocupación. Pero en paralelo, en la diapositiva de al lado, el territorio se iba llenando de sitios con paleolítico medio, desde Almería hasta la zona de Cádiz, con estos enclaves tan interesantes en Málaga de Ardales y Palomas de Teba.
el panorama se complica todavía más por los grupos de Denisova que están en Asia Central, que es que verdaderamente se conocen muy poco de ellos, pero verdaderamente por una falange de un dedo y por un diente, un molar, pues se sabe que se han cruzado con neandertales y con modernos, y que además su código genético llega hasta el sudeste asiático, hasta la zona de Nueva Zelanda e incluso de Australia, donde nunca estuvieron neandertales, pero son evidencias de cruces históricos con poblaciones asiáticas. Es un tema muy bonito que generará mucho futuro por todo el camino que hay por medio, ¿no? Y eso en paralelo a la gran investigación que se está haciendo en China en estos momentos, ¿no? Con lo cual van a venir estudios formidables en la próxima década, ¿no? Y luego también recientemente en Israel, Nesher Rabla, que es como un ancestro en la línea de lo que sería antecesor aquí, que en torno a 400.000 es también un ancestro muy interesante de neandertales y de modernos, también publicado en Science. Por otro lado, los modernos, que les llamamos HAM, humanos anatómicamente modernos, vienen de África claramente. Tienen ancestros en torno a 500.000. Y aquí es donde está el planteamiento de la hipótesis. Vale, hay una salida por Oriente Medio, pero hay otras salidas. La salida del Cuerno de África, como planteábamos, y la salida por el Estrecho de Gibraltar, que es la hipótesis que nosotros planteamos, a pesar de que faltan registros y iremos comentando. Esto está teniendo mucho desarrollo, muchos grupos lo defienden, por ejemplo el grupo de los colegas de Atapuerca, José María Bermúdez y María Martinón, en un paper muy reciente de QI, que plantean esto y lo ponen en el Oriente Medio como la zona del último ancestro común, vale, pero fíjense que esa región está a 40 grados latitud norte, está la misma salida de África equivalente a la península ibérica. Lo que pasa es que ha habido un apoyo financiero. Israel es el país que más da para arqueología, como financiación y política de Estado, por un hecho claramente religioso, ¿no? Puesto que intentan buscar sitios bíblicos, que claro, evidentemente encuentran muchos, pero encuentran sitios paleolíticos, las terrazas del Jordán y toda la zona del Mont Carmel, que es un enclave clásico, llevan casi 100 años trabajándose ahí. Entonces hay mucho más avance que en nuestros territorios. De todos modos, es una zona del planeta de gran interés. ¿Pero qué ocurre en la zona del Magreb? Claro, regiones también, claro. Los españoles habían estado preocupados, ya he mencionado al profesor Bochimpera, al profesor Miquel Tarradel, pero es que políticamente España, cuando abandona el protectorado, aquí se olvida el tema. Es que son las circunstancias sociológicas, claramente. Entonces se abandona Marruecos, la francofonía sí mantiene un vínculo con Marruecos y mantienen algunas excavaciones. Bien, que se han retomado. Jebel Irud, porque eso está cerca de Rabat, es interesantísimo. Tenía hasta hace poco estas cronologías, en torno a 160. El profesor Emiliano Aguirre, en el libro clásico de la BAC, La evolución, Aguirre, que había sido jesuita, pero es un gran evolucionista, claramente, ¿no? Yo tenía gran amistad con él, lo habíamos hablado mucho, él consideraba que eran neandertales, ¿no? Como es el Anthropus mauritanicus, los grupos de Argelia. Tiene Taurus supraorbitalis y tiene una industria que es un híbrido de neandertales y de modernos, y está en las puertas del estrecho. Tiene una cronología que se ha retrasado porque han llegado a publicar un artículo en Nature sobre la cronología en torno, supera 300.000, y la industria, ya verán, es igual que la de Ardales y Palomas, y lo tenemos en las puertas del estrecho. Nuestro grupo hemos investigado también en el norte de África, en Marruecos, en Marsa, pero sobre todo donde más resultados hemos obtenido es en Ceuta, en Abrigo de Benzú, donde hemos documentado industria de nuevo similar a la de aquí de Andalucía, a la de Málaga, a la de Cádiz, industria que llamamos de modo 3, que son paleolítico medio, y registros iguales a los de la bahía de Málaga, explotación de recursos marinos, caza de herbívoros, explotación de territorio similar, es decir, un registro muy interesante de algo completamente análogo que también se ha publicado en revistas internacionales. Y con eso vamos a la segunda parte de la conferencia. Nuestro proyecto con esas bases de decir, así está el panorama, con neandertales y modernos, viéndose todo por Oriente Medio, pero viéndose lo que tenemos y el gran potencial de nuestra tierra. Los dos yacimientos que se han enmarcado, les aseguro, en un gran esfuerzo, con gran agradecimiento, los tengo aquí delante a los alcaldes de Ardales y de Teba, en un proyecto europeo con los compañeros alemanes, pero también en un proyecto nacional y con gran ayuda municipal. Hemos sido 58 investigadores, 15 mujeres, 43 hombres, 30 instituciones de España, Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, Dinamarca y Filipinas, en una línea completamente interdisciplinar.
Los yacimientos están situados en la cuenca alta del Guadalhorce, en el surco intrabético claramente, ¿no?, con vistas aquí en principio de Ardales. Ahora veremos también aquí la vista de Teba desde la cima, ¿no? El territorio del mapa de captación y de posible explotación de recursos marinos vinculados con las plataformas que existirían en la bahía. Hoy por hoy estas cuevas están a 50 kilómetros del litoral de Málaga, en ese momento estarían entre 60 y 65 kilómetros. Vamos por Ardales, tiene una historiografía también larga, entra en el libro de Pascual Madoz, el Diccionario Geográfico y Estadístico de España, pero es el abate Henri Breuil el que lo pone en la historiografía con un artículo en la revista francesa L'Anthropologie, aunque él acude con Miguel Sus, un investigador malagueño que había excavado y documentado y publicado la cueva Hoyo de la Mina en la zona de la Araña, y que fue el que verdaderamente lo acompañó por Málaga, igual a las cuevas de Rincón, ¿no? Breuil descubre una serie de grabados y de elementos pictóricos y a partir de entonces entra en toda la bibliografía. Después de la guerra siguen algunas recopilaciones por Jiménez Reina y Manuel Laza, ¿no? Nuestro equipo, con Pedro Cantalejo, con Mar Espejo, retomamos estos estudios desde los años 80, son ya años, ¿no? Habiendo intentado excavar en muchas ocasiones con varios proyectos, pero indicar, a raíz de los avances de los estudios de tipo del arte, que ya hace más de 20 años habíamos planteado que había ocupaciones de artes con más de 1000 motivos de una fase antigua, que llamábamos agregaciones previas. Previa se refiere a que en esos momentos, de los años finales 90, primeros 2000, el arte se asociaba a los humanos anatómicamente modernos. Es decir, 40.000, los cromañones, el arte. Los neandertales seguían siendo bestias primitivos, ¿no? Por tanto, lo que aquí se ha logrado en Ardales y que ha tenido una correspondencia en 2 cuevas más en España, en Maltravieso, en Cáceres, y en la cueva de la Pasiega, en Santander, es que encima de esos motivos gráficos hay carbonato cálcico, estalactitas, lo normal en las cuevas, que por una técnica que se llama uranio torio se ha podido datar, y la datación es que ha dado 64.000, ¿no? Esto ha superado el límite del carbono 14, que ronda en torno a 50.000, incluso con las ultrafiltraciones, con lo cual esto ha dado un vuelco claramente, ¿no? Esto lo hemos sacado en revistas importantes, en Science, pero ha tenido un debate y hemos tenido evidentemente réplicas y contrarréplicas. Estamos en el debate, nosotros defendemos esta hipótesis y ahora les diré elementos que nos confirman la hipótesis, ¿no? Porque claro, no es sobre el arte, hemos excavado, somos arqueólogos, ¿no? Y hemos excavado en concreto en zona 3. Zona 3 está dentro de la zona del cono de entrada de Ardales, que tenía una costra conocida desde antiguo y tiene una estratigrafía muy, muy interesante, ¿no? Porque tiene una pequeña ocupación neolítica, se baja la costra y ya empezamos con niveles de 31.000. Ojo, 31 ya es gravetiense, ya es paleolítico superior, pero inmediatamente otra costra que nos bajamos a niveles de 52 hasta 58, el límite del carbono. Ese es el gran nivel de los neandertales en Ardales. Ahí hay industria lítica, ocre, una lámpara, como veremos ahora, su fauna, sus testimonios de antracología, de carbones, de lo que consumieron. Por tanto, es un elemento claramente seguro, ¿no?, de su ocupación y en la correspondencia, como ahora comentaré, de los ocres con las pinturas. Luego abandonan la cavidad y vuelven otros grupos neandertales con cronologías más recientes. La cueva se abandonará y volverán de nuevo los modernos. Es un tema de gran interés, iré por partes, ¿no? Esta es la tecnología, las piedras talladas, sus herramientas, que son lo que los arqueólogos llamamos núcleos, con los que elaboran las materias primas, salen lascas, objetos que todavía no son herramientas, o algunas sí por los filos, y productos retocados que llamamos raederas en estos elementos y que son utillajes para cortar. Pero hemos comprobado que realmente vivían a la entrada de la cueva, en lo que se llama cucarra. Es un sitio que está junto a una fuente, lo normal, siempre estas poblaciones viven junto al agua y se refugian o están al lado de la cavidad, ¿no?, de la cueva. Aquí la industria lítica es formidable, similar, análoga en materias primas y en tecnología a la del interior. Los estudios de materias primas
que han tenido un desarrollo muy amplio, ¿no? Llevamos muchos años con ellos, con Salvador Domínguez, con la tesis de Serafín Becerra, con otra tesis que viene ahora en marcha. Podemos considerar que el territorio de captación está en el Alto Guadalteba, está en la zona del Burgo, de la zona de Turón, en la zona de Teba y de Almarge, son materias primas locales, en un territorio inferior a 30 kilómetros, pero es muy llamativo. Este sílex del interior lo traen a la bahía de Málaga y se produce una especie de intercambio con las conchas hacia las poblaciones de interior. Por tanto, estamos hablando ya de movilidades organizadas y de aspectos que superan la simple arqueología normativa, ¿no? Estamos hablando de antropología cultural, ¿no? Los signos de Ardales, los signos pintados aquí, que son los que tienen realmente esto que se ha llamado arte, para nosotros son manifestaciones gráficas que sí tienen esa seguridad, esa cronología en torno a 65.000, 64.000. Lo comentábamos con el profesor Arcila, son prácticamente un mapa, no es como una topografía, están en la entrada como series de puntos, los pasos estrechos, las gateras son como líneas, zonas de manchas. Luego el arte paleolítico superior, las manos suelen organizar los espacios, los finales de las galerías donde acaban las representaciones gráficas vuelven a ser puntos, pero claro, la cueva de Ardales es amplia, tiene más de 1.500 metros de desarrollo. Ahí nada más que bajas 50 metros en una publicación que hicimos con ingenieros alemanes, nada más que bajas el cono, a 50 metros de la entrada no se ve nada, es oscuridad absoluta. Ahí había que moverse con lámparas. Pues tenemos una lámpara en un estrato con 56.000, ¿no? Estamos trabajándola todavía a nivel de los componentes grasos, lo tenemos ya también avanzado y es un tema que puede dar juego y es interesante arqueológicamente. Como otra línea que nos da gran garantía, con una geóloga de Barcelona, con África Pitars, que analizamos los grupos de ocres documentados en la calidad. Son estos grumos, son estos trocitos con los que los han traído de fuera, los han procesado, los han molturado en lámparas o en morteros y con ellos han pintado. Estamos cruzando los motivos mineralógicos de estos componentes inorgánicos con las pinturas. Otro tema de gran interés, el polen, con dos biólogas de Alcalá, Blanca Ruiz Zapata y María José Gil, que también trabajan mucho tiempo con nosotros. Esto es lo que explica el vacío de poblamiento en algunos momentos. La vegetación es mediterránea, hay bosques, hay pinos, hay encinas, pero hay un momento en el tránsito entre Paleolítico medio y superior que es que había una sequía formidable, hay un hiatus de casi 7.000 años. Y esa es la hipótesis que planteamos, que hay una verdadera no ocupación de estos sitios del interior. Ese va a ser el momento donde llegan los últimos neandertales y no están los primeros modernos. Por eso tenemos 7.000 años de no ocupación. Eso no quiere decir que no conectaron ahí en esas dos cuevas. Habrá que seguir investigando en otros territorios, ¿no? Puesto que este tema es un puzzle, como ven, que hay que ir llenando entre diversos yacimientos. El estudio de la antracología de los carbones con Paloma Usquiano de la UNED es muy bonito porque completa y es clavado al estudio del polen, es mucho más débil para los neandertales, con los modernos se disparan los taxones, pero verdaderamente el acebuche, que está desde muy antiguo, leguminosas, el pino, encinas, es decir, una cantidad de recursos alimenticios, frutas, verduras, vegetales que podían usar. La fauna terrestre la hemos estudiado con José Antonio Riquelme y su discípulo Alejandro Beltrán de la Universidad de Córdoba, donde cazaban conejos. Conejos es la especie básica. Esto ha cambiado también completamente el panorama, ¿no? Se pensaba que eran especies de herbívoros de mediano tamaño, ciervos, jabalíes, vale, están presentes, pero sobre todo son conejos. Y conejos que no son madrigueras, tienen lo que los arqueólogos llamamos taxonomía, ¿no? Tienen cortes, tienen marcas, tienen señales de fuego, está clarísimo, ¿no? Han procesado y han trabajado los neandertales estos materiales, las dos cuevas, no tanto en Ardales como encima. O la microfauna, que es interesantísima para nosotros, son los roedores, los topillos, los lirones caretos, estos registros. Claro, una cosa, nosotros todo el sedimento, lo que hacemos los arqueólogos de prehistoria, es cribar todo, toneladas de tierra. Hay que coger toda la tierra, cribarla en seco, cribarla en agua,
luego secarla y luego hacer lo que se llama el triaje, con pinzas y con lupas seleccionar. De ahí nos vienen estos elementos. De todos modos, yo hago, ahora que estamos en un ámbito público, que toda la arqueología debería hacer eso, porque es que si no se pierden unos registros formidables, ¿no? También los colegas de Fenicio, también los colegas de Romano, porque la información es formidable. Vale, aquí la microfauna, por expertos muy buenos también, un colega que trabaja en la Universidad de Filipinas, Juan Roces, doctorado en París, así está la ciencia española, ¿no? Rafael Marquina, de la Universidad de Valencia, han estudiado las tortugas Salvador Bailón de París y verdaderamente corresponde claramente. Cuando hay humedad hay especies, pero en los momentos áridos hay abandono. La microfauna es muy sensible al cambio climático y corresponde claramente, se superpone la micro con el polen y corresponde. Igualmente las aves, como comentaba, también con un gran investigador del ICP de Barcelona, ¿no? Antonio Sánchez Marcos, que ha documentado también rabilargo, ¿no? Una especie que prácticamente no se conocía. Cima de las Palomas, ¿no? Cima de las Palomas completa y tiene una secuencia calcada a la de Ardales, ¿no? Aquí es la zona de una dolina que se encuentra, es todo el Cars, en la sierra de las cercanías de Teba, con la cueva de Palomas que se conocía de antiguo. Tiene también una investigación, había trabajado el equipo de la Universidad de Málaga con los profesores José Ferrer e Ignacio Márquez. Yo, siendo estudiante que estudié en la Universidad de Málaga, trabajé con ellos en los niveles de esa cueva de Neolítico y Calcolítico. Es en la etapa de Pedro Cantalejo en el consorcio Guadalteba cuando se documenta esta cima, se pone un andamio, hacemos con el consorcio y con Pedro, y ya con la incorporación con Christian Beniger, esta monografía, y vemos una secuencia formidable, pero a veces es la arqueología así, ¿no? Por ahí habíamos pasado cantidad de veces, ¿no? Y no se había visto por la cantidad de vegetación. Es un complejo cártico, tiene también muchísimo futuro. Comenzamos también lanzando algunos papers, publicaciones a revistas internacionales, y con una secuencia muy interesante. En primer lugar, hicimos una limpieza del perfil, que tiene 10, al final hemos documentado un nivel más bajo. Lo más interesante se nos iba abajo, ¿no? Con cronologías similares a Ardales. Son estos niveles que son los que tienen ocupación vinculada a neandertales en torno a 45-55.000 años. Luego hay un caos de bloques y varios momentos de abandono de la cavidad, que vuelve a igual que Ardales, ¿no? Que vuelve a recuperarse en momentos del Paleolítico Superior. No hay la cultura auriñaciense, la primera de las modernas, y está la gran plenitud que coincide con el arte de Ardales del gravetiense y luego solutrense, ¿no? Paleolítico superior medio. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues empezar a excavar por fuera. Si conocen o han ido por Atapuerca, es el mismo modelo, es decir, no puedes hacer un boquete, tienes que irte arriba y bajar los niveles. Lo que pasa es que esto es muchos años de trabajo, ¿no? Vamos por los niveles gravetienses en el momento actual. Y el estudio del polen ha sido similar al de Ardales, ¿no? Con una gran presencia de elementos de arbóreos y arbustivos en la parte baja, antes del caos de bloques, y luego de nuevo una gran sequía y recuperación de los tasones en los momentos del Paleolítico Superior. La tecnología de Palomas es formidable, es clavada, es de manual, es una cosa preciosa para los que nos gusta la tecnología lítica. Núcleos son, pongamos una analogía, al hueso del jamón, ¿no? De donde salen los objetos, que tampoco son herramientas, de ellos se elaboran ya las piezas trabajadas, que son raederas utilizadas en los estudios de funcionalidad, que son fundamentales en estos trabajos. Nos lo realiza un gran y querido colega de Barcelona, Ignacio Clemente, en el CSIC, en la Milà i Fontanals, y son claramente, como en Ardales, para carnicería y para madera, ¿no? Y con una tecnología también muy clara para Paleolítico Superior. La fauna, también por Riquelme y su equipo, ¿no? Con documentación muy similar, con mucho conejo, con presencia también de algún caballo, algunas tortugas, ¿no? Este es el resumen de las secuencias, con una presencia de ese Paleolítico medio en la parte baja de las dos cuevas, con ese momento de abandono y la recuperación en lo que los arqueólogos llamamos gravetiense, en torno al 30.000, solutrense, continuidad, que son los dos grandes momentos del arte de Ardales, y luego las ocupaciones ya de prehistoria reciente que tienen de época neolítica y calcolítica, ¿no?
solamente para mostrar que en Ardales los niveles del Paleolítico Superior son también muy interesantes, y este mapa que nos muestra cómo ha ido creciendo en la región los sitios, tanto en la zona de Málaga, de Granada, como de la banda atlántica de Cádiz y en Almería, y de nuevo el mapa con los sitios en gris que recogerían los espacios y yacimientos que deben estar subterráneos, imágenes subacuáticos, ¿no? Los niveles de Paleolítico Superior de Ardales y la tecnología, las herramientas clásicas que ocupan muy bien lo que definimos como gravetiense y como solutrense, estas vinculadas al arco y la flecha y con elementos de decoración colgantes perforados. Ya para el Paleolítico Superior, estos movimientos que indicábamos de sílex y de conchas perforadas, muy interesantes por estos mapas de movilidad de los territorios y aprovechamiento de recursos marinos como un tema de gran interés que ya enlaza con todo un estudios que existen de otros colegas en el sureste y en el levante peninsular. En síntesis de las secuencias, con las más de 90 dataciones que tenemos, es que hay un rico Paleolítico Medio, un vacío de inicios del Paleolítico Superior, rico Paleolítico Superior Medio, no hay magdaleniense y ya las ocupaciones para la prehistoria reciente. La hipótesis de síntesis es que con esta serie amplia de dataciones por varias técnicas, Cima de las Palomas y Cucarras son los campamentos, Cueva de Ardales es el lugar de manifestaciones gráficas, de actividades especiales, y verdaderamente todo el territorio de explotación en ambos ríos. Ambos yacimientos debieron estar claramente conectados. Por tanto, como conclusión, lo que vemos es que tenemos en Málaga, en Cádiz, en Andalucía, un gran patrimonio de una arqueología prehistórica. Hay que continuar con la investigación de base, que dependemos de las administraciones públicas, ¿no? Hay que conservar y difundir, es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Claramente, ¿no? El patrimonio es una gran fuente de conocimiento y de cultura, pero también es un turismo cultural, y lo hemos visto en las localidades de Ardales y de Teba, cómo ayuda también al desarrollo, genera puestos de trabajo, genera identidad y cierto prestigio y cierta seña de identidad de las poblaciones, ¿no? Y verdaderamente también una cosa que tengo mucha experiencia, ¿no? En los sitios donde hay este tipo de yacimientos y con el apoyo municipal no harán falta vallas, ¿no? La gente defiende su patrimonio, ¿no? Lo consideran suyo, ¿no? Que en una ciudad grande hay tantas cosas, ¿no? Que es más complicado. Aquí hay un gran cariño hacia estos yacimientos en el territorio local, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de temas grandes. Yo intento siempre ser humilde, no va con mi carácter, pero aquí tenemos los inicios de los poblamientos de Europa, ¿no? Tenemos la autoría gráfica de los neandertales, tenemos temas paleoecológicos de gran interés y con reflexiones también al momento actual sobre el cambio climático. Los contactos de neandertales con modernos, una magnífica secuencia de Paleolítico Superior y luego evidentemente el tema por el que empezaba, la posibilidad de contactos con grupos del norte de África, en esta región geohistórica del Estrecho, que hay que hacerlo no solo por la cultura material, sino por aspectos antropológicos de las movilidades que hablamos. Y evidentemente, al igual que Enrique y que los compañeros aquí de la Universidad de Málaga, nosotros también desde la UCA también llevamos una línea de socialización con estos parámetros. Pensamos que van unidos: investigación, conservación, divulgación, socialización. Tienen que ir unidos claramente, ¿no? De esa manera hemos hecho, en colaboración con los ayuntamientos, jornadas de puertas abiertas, hemos hecho jornadas de difusión en Ardales y en Teba, simposios internacionales, una cosa tremenda para yo me emociono todavía con municipios de 3.000 y 4.000 habitantes, el cariño hacia una cuestión así, que ha generado publicaciones de gran alcance, llenando las salas de los dos municipios con investigadores y grandes divulgadores científicos como Pimentel, Gerbeniger, Clive Philipson, llevando numerosos medios y verdaderamente luego generando las publicaciones populares, ¿no? Las guías que son las que pueden llegar a la sociedad y las que pueden llegar al público amplio, ¿no? Por tanto, el sentido de esta conferencia era esto: dar a conocer un poco los neandertales y estos resultados de ambas cavidades. Y si ustedes quieren profundizar un poco aquí en estas plataformas de redes científicas y de bases de datos bibliográficas, pueden encontrar algunas publicaciones para ampliar conocimiento. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto les respondo. Muchas gracias.